Luciana? Hay novedades porque hace un ratito nada más renunciaron 3 presidentes del fútbol argentino a la Asociación del Fútbol Argentino, valga la redundancia. Estamos hablando de lo que ha realizado Matías Lammens, Rodolfo D'Onofrio y también Daniel Angelici. Equipos fuertes del fútbol argentino que le dan un revés a este momento de todo lo que se está cuestionando y lo que se está hablando y de todo lo que puede venir. Para que la gente entienda en su casa, porque hay muchos que la cocina de la AFA no le entienden y que además este presente es bastante escabroso. Lo que hay que comprender es que se hicieron unas elecciones que fueron bochornosas porque dio 38-38, algo imposible de suceder. Se pospusieron para el 30 de junio. Desde ese momento hasta ahora se habló absolutamente de todo. Hubo cambios, hubo pequeñas alianzas, hubo roturas, hubo confecciones de supuestas listas, hubo candidatos que dejaron de estar, como es el caso, por ejemplo, de Luis Segura, actual presidente de la AFA. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Segura en un prácticamente aislamiento del resto de los dirigentes porque su propio peso, a partir de todo lo que ocurrió, empieza a desvanecerse. Y además por una cuestión que hay que tener en cuenta de qué es lo que puede llegar a ocurrir con la justicia en relación a Luis Segura. Eso es algo que corre por un lado. ¿Qué es otra cosa que hay que entender? Que hay posturas muy firmes. La de Marcelo Tinelli junto con Matías Lammens, de la idea de que la AFA se construya desde otro lugar, que se confeccione de otra manera, que empiecen a generarse muchos recursos, por lo menos en la idea inicial, principalmente para que el fútbol argentino deje de padecer lo que está padeciendo ahora, como por ejemplo Tata Martino, Gerardo el Tata Martino, que es el técnico de la selección, que hace 7 meses que no cobra, clubes deficitarios, instituciones que tienen, por ejemplo, deudas con sus planteles de 6 meses, como es el caso de Quilmes. En ese momento, cuando se fue a las urnas y la elección terminó trunca, empezó a hablarse de la posibilidad de un consenso. O sea, que las partes que presentaban ideas totalmente opuestas terminaran mancomunadamente construyendo una unidad. Se puso muy firme Matías Lammens y Marcelo Tinelli en esto, por supuesto, en concordancia con su ladero más firme, en que no iban a torcer su decisión de presentar un proyecto diferente de la AFA. Hasta ahí me detengo y hago un punto porque ustedes me pueden preguntar si es que surge algún inconveniente difícil de poder ser explicado. Sí, hay que volver al núcleo principal de la información que nos entregó hace ya un ratito sobre el tema de los 3 hombres fundamentales que han renunciado. Se trata de verdaderos pesos pesados, Lammens, D'Onofrio y Angelici. Y esto me parece que marca un camino. No se arriesgarían si no supieran que le pueden poner fichas a esa renuncia y a los cambios que ellos están propugnando en la AFA. Lo que me pregunto es, Luciana, si hay un juego político también, si detrás de estas historias puede estar Mauricio Macri, si Macri tiene, vía Angelici, un interés determinado en lo que él ha propuesto sobre asociaciones directamente privadas de los clubes de fútbol, etcétera, y si esto puede generar resquemores con Moyano, y si eso, como sucede entre Carrió y Lorenzetti, después se traslada a un escenario que no conseguimos interpretar. Cuando Carrió ataca a Lorenzetti es porque Lorenzetti andaba investigando, moviendo en la AFIP qué era lo que pasaba con lo que Carrió había sabido. La gente no se da cuenta de esos enfrentamientos. Lo de Moyano, con toda la influencia que él tiene en el mundo sindical, en caso de detectar que Macri le está jugando en contra, también me parece que puede ser muy importante. No sé si pensás que hay alguna injerencia política en todo esto. No tengo dudas de que hay una injerencia política, porque no solamente Mauricio Macri surgió del mundo del deporte, sino que el deporte, que además se vincula permanentemente con la política, porque es política, juega muy pero muy fuerte. Está, como decías, Víctor Hugo, la figura de Hugo Moyano, amigo y enemigo al mismo tiempo del gobierno en distintas circunstancias y en un juego político muy pero muy fuerte. ¿Qué es lo que pasó el último tiempo? Para seguir respondiendo tu pregunta. Moyano directamente anunció que él iba a dejar la CGT por distintas cuestiones que mencionó, como darle el lugar a otros dirigentes nuevos dentro de la política sindical, pero también diciendo que él quería postularse como presidente de la AFA. O sea, había 2 listas hace un tiempo, ahora de repente hubo muchos candidatos que querían postularse, pero ninguno firme. Sí el de Moyano. ¿Por qué sí el de Moyano? Es el único de los presidentes de los equipos considerados grandes del fútbol argentino que directamente se opuso
a la idea de la Superliga. Por eso se vuelve a linkear con el tema que hoy se estaba tratando allí en el predio de AFA. La Superliga, que era lo que se buscaba para ser tratada en una asamblea extraordinaria, porque así lo indica el estatuto, necesitaba, para poder realizarse, un cierto aval. Ese cierto aval, sin la figura y sin la aprobación de Moyano, ¿qué significa? Una rotura fuerte de los clubes que supuestamente siempre van por el mismo camino, que son los clubes supuestamente más ricos, supuestamente más grandes. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar decidiendo Mauricio Macri? ¿Alguna injerencia va a tener? Por supuesto que la va a tener. O sea, ¿lo quiere a Moyano en la AFA? ¿Quiere que todo el peso de la AFA recaiga en la figura de Moyano? Si hoy se hicieran las elecciones, o sea, si el 30 de junio los 75 asambleístas que representan a los equipos del fútbol de la Argentina pusieran su voto, ganaría la elección. Entonces, esta idea de la Superliga, que le restaría importancia a esa elección de AFA, porque la parte económica dependería solamente de Primera División y de la Segunda División del fútbol argentino, como si fuese una especie de ente autárquico, aunque esta palabra siempre suena difícil de comprender y tenga reminiscencias del pasado, ya la AFA tendría la selección argentina, que no es un tema menor, pero no sigue siendo más fuerte que el peso de los clubes del fútbol del ascenso, economías que redituablemente representan mucho menos. Desde el punto de vista político, casi que es coherente lo que Macri pretende con lo que en otros órdenes se hace en el país, es decir, una concentración de aquellos que tienen una situación económica diferente al resto, lo haría con los clubes de fútbol, es decir, clubes más poderosos que se quedan finalmente con lo más importante de las riquezas que el fútbol pueda tener, y entonces la torta, el reparto, tiene un gran egoísmo con los que históricamente han apuntalado la base de la pirámide del fútbol argentino, por lo menos esa es mi lectura. Sí, comparto y te agrego, vos lo mencionabas en un momento, su relación con Daniel Angelici, por supuesto que existe, de hecho él fue quien lo postuló para que fuera finalmente presidente de Boca, así que ahí también está directamente relacionado lo que pretende Mauricio Macri, que no se ha expresado directamente en este punto puntual, o sea, en si quiere la Superliga, la injerencia y el peso que pueda tener la AFA, a quién quiere como presidente, pero evidentemente no lo quiere como presidente a Moyano. Y si se va a elecciones, sí terminaría siendo hoy el presidente independiente quien se encargara de todos los asuntos de la AFA. Con lo que estás diciendo y sí, veo que estabas redondeando, vamos a tener mucho interés en hablar con Sergio Massa también de la Asociación del Fútbol Argentino. Ha sido hombre fuerte de Tigre, conoce las intimidades del fútbol, conoce las intimidades de la AFA, debe estar muy al tanto de todos estos propósitos, conoce al fútbol del ascenso mejor que muchos dirigentes, y me parece que será pertinente junto a Iván Jagorovsky hablar no solamente de la ley antidespidos, pero cerramos este tramo. Sí, para redondear, estas 3 renuncias, lo que se espera, por eso hicieron y dieron el primer puntapié, es que empiecen a haber más renuncias para que en su totalidad o en su gran parte de la mayoría de los dirigentes no den pie a que la AFA pueda seguir continuando. ¿Qué quiero decir? Si llegan a reunir 25 dirigentes que renuncian a la AFA quedaría en un estado casi de acefalía. Digo casi porque es un término jurídico y hay que ver bien el mundillo de los reglamentos propiamente de AFA para ver qué solución se termina dando con este tema. Pero de ocurrir todo eso y de que intervengan directamente la AFA, la idea, por lo menos de quienes se oponen a que Moyano siga construyendo su poder, porque está impidiendo la construcción de esta Superliga, es que las elecciones puedan realizarse en octubre, lo que le daría tiempo a Tinelli y a aquellos dirigentes que apoyan mayoritariamente esta idea de poder seducir de alguna forma al resto de los clubes que hoy son necesarios para pensar en una AFA diferente. Bueno, muy atentos con C5N porque vendrá, en realidad vamos a ir nosotros con nuestro móvil a conversar con Sergio Massa, como les estoy diciendo. Ahora, alerta en C5N. Alerta en C5N con Pablo Kaplan. Buscan a los asesinos del joven oficial.